Importante recordar que hace 48 años un grupo de profesores de la UNI San Marcos se unen para brindar un espacio académico a jovencitos de escasos recursos económicos, porque ir al centro de Lima, donde estaban las academias, era pasajes, era almuerzo, ¿no? Matrículas no tan baratas que digamos, ¿no? Pensiones también no tan baratas. Entonces, muchos jóvenes no podían cubrir esos gastos. Es así que estos universitarios, todavía no habían terminado la carrera, se unen, buscan un local y empiezan a brindar clases así, pero al costo mínimo, que esté al alcance de los jóvenes más humildes. Sí, y eso se va a conmemorar esas actividades, esas medidas que tomaron estos estudiantes de formar una institución, ¿no? Asociación de Profesores Preuniversitarios, ¿sí? Se va a desarrollar hasta la actualidad. Y eso es lo que estamos conmemorando con los 48 años de aniversario de la institución. Hoy día vamos a hablar acerca de la crisis y los ciclos económicos. Ya vamos a detallar en qué consisten, cuáles son sus partes, ¿no? Características, clasificación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos vamos a ir viendo acerca de este tema. Así que atentos. Cualquier intervención, como siempre, lo pueden hacer con micro abierto o si no, con el chat. Ahí podemos escribir también algún mensaje y bienvenido, ¿ya? Para poder dinamizar la clase, porque a veces cuando el profesor solamente está hablando, resulta un poco monótono, ¿no? Y quizás aburrido. Pero cuando el estudiante participa, ¿no? Opinando, aportando, preguntando, ya la cosa se mejora, se mejora, se mejora. Sí. Son 2 horas de clases, así es que es importante la participación. Queremos empezar con este dibujo, que es una de las características principales del sistema capitalista. La economía de mercado, ¿no? Sufre de enfermedades graves como las crisis económicas, la inflación, el desempleo, ¿no? Y las crisis se refieren pues a la quiebra de las fábricas, ¿no? Que genera desempleo, desocupación, bajos ingresos, malestar social, ¿no? Nivel de vida paupérrimo, hasta en países como Inglaterra, en los inicios de la Revolución Industrial, donde los trabajadores vivían pues en barracas, ¿no? Barracas, así textualmente, y eso es llevado a la literatura por el famoso Charles Dickens en la obra literaria llamada Oliver Twist, Oliver Twist, que también está en una película en YouTube. También les comento, ¿no? Les convoco a que puedan observar esas películas de económica, historia económica, ¿ya? El inicio de las crisis económicas, ¿no? Que se reflejan en esas medidas o en esas condiciones de la clase trabajadora. Y sí, pues hay que enfatizar esto, que en una crisis los más perjudicados son los trabajadores, que están desprotegidos, están a su suerte, no tienen ningún apoyo, ¿no? Mientras que los empresarios, donde los funcionarios son los que toman medidas de crisis, ¿no? En un contexto de crisis, generalmente van a desviar fondos del Estado hacia los empresarios, con las famosas ayudas, ¿no? Subsidios, préstamos del Estado hacia estas empresas, con el pretexto o con la argucia de que las empresas, ¿no? Van a reanimar la economía, van a hacer que todo crezca y todo vuelva a su situación favorable. Pero por otro lado, se da el abandono total de la clase trabajadora, ¿no? Sálvese quien pueda. Los trabajadores quedan a su suerte, no hay ningún apoyo económico,
Lo único que apuestan el Estado es abrir comedores populares, abrir vasos de leche, cuando en realidad lo que se busca, lo que se solicita por parte de los trabajadores es trabajo, no es limosnas, no es donaciones, sino que un trabajo donde se gane el pan con el sudor de su frente. Así es, ese es el objetivo, ¿ya? Ujú. Entonces, ahí estamos en este asunto de la crisis. Vamos a empezar con los ciclos económicos y vamos a terminar con las crisis económicas, ¿ya? Así que atentos todos. Miren, el objetivo de la clase uno es que todos reconozcamos, ¿no?, los ciclos económicos. ¿En qué consisten? ¿Qué etapas tienen? ¿Qué teorías explican los cambios que se dan en estos ciclos económicos, que afectan evidentemente el normal funcionamiento de la economía capitalista en sus indicadores macroeconómicos, o también llamado el producto agregado, que es la macroeconomía? Aprender qué son las crisis económicas, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la economía de estas crisis? Y como todos sabemos, no se queda en la economía, sino que se traslada inmediatamente al aspecto social, al aspecto político, al aspecto cultural, porque la base de una sociedad es la base económica. Eso lo sabemos, que sin economía no podemos realizar otras actividades, ¿no? La economía es la base de todo el edificio social, ¿no? La economía viene a ser, pues, el sustento fundamental de todo lo que hacemos. Por ejemplo, esta clase sería imposible sin que antes se haya realizado, pues, actividades productivas por parte de la familia, por parte de nosotros, ¿no? Conseguir equipos, ¿no? Tiene un costo, pagar el servicio de internet, la electricidad, los alimentos, la ropa, la pensión, las medicinas, todo se mueve en un compra y venta, se mueve en una economía mercantil, por lo cual es fundamental el trabajo y es la que nos brinda, pues, todas estas facilidades, ¿no? En la cual se desenvuelve la educación, la cultura, la política, ¿no? Las relaciones sociales, etcétera. ¿Ya? Es importante ver esto del aspecto económico. Y sería tan importante sin que se especifique la profesión, todos deberíamos conocer economía, ¿no? Ingenieros, abogados, docentes, administradores, todos deberíamos estar con una base económica para poder entender por qué se produce tal o cual fenómeno y no echarle la culpa, pues, a cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy día sabemos que el precio del dólar, ya por fuentes muy difundidas, recién, porque todo el mundo le echaba la culpa al gobierno, ¿no? Pero recién se sabe que el dólar está, pues, en un problema mundial. El dólar atraviesa una crisis monetaria jamás vista en su historia, lo cual lo hace inestable, ¿no? Frente a otras monedas más estables, como el caso del yuan, el yen, el euro, que en el fondo son competencias económicas, ¿no? Se están rivalizando la economía mundial, disputando la economía mundial los países potencias, ¿no?, del mundo. En este caso, China contra Estados Unidos, Europa contra Rusia, ¿no? Así se da un panorama conflictivo a nivel económico. Entonces, por eso es importante que la economía esté en todas las ramas, en todas las ramas. Y tercero, conocer las principales crisis ocurridas en las economías del mundo, en las economías de mercado, economías capitalistas. Bien, empezamos. Para empezar, primero, ¿qué cosa es un ciclo económico? Un ciclo económico es un conjunto de características económicas que se dan en un tiempo determinado, ¿no? Y para hablar ya en términos económicos, se le va a denominar
se le denomina, miren, fluctuaciones. Fluctuaciones, ¿ya? Ya, entonces que la fluctuación es una figura parecida a la que voy a dibujar, mira así. Fluctuaciones es una onda que viene así en curva de altas y bajas. Esta es una fluctuación, ¿ya? La fluctuación, no te olvides, ¿ya? Entonces, ahí se ven los cambios, ¿no? En la fluctuación se ven los cambios en la actividad económica nacional, porque el ciclo económico no se refiere a la vida de una empresa, se refiere a las actividades económicas nacionales, ¿no? Por ejemplo, la producción nacional, el consumo nacional, los ingresos nacionales, todo, todo. La evaluación es global, global, ¿ya? Por eso se dice que es a nivel macroeconómico. Siempre tiene inicio y tiene final. O sea, tiene un inicio en tal fecha y tiene un final en tal fecha, pero no se detiene, sino que es cíclico, ¿no? O sea, aparece otro ciclo, termina el ciclo, aparece otro ciclo, quizás de menos tiempo, quizás de más tiempo, o mediano tiempo, ¿ya? A eso se refiere, en determinado periodo de tiempo. Puede ser de 3 años, 10 años, 60 años también. Se han encontrado ciclos de 60 años, ¿sí? Bien, por eso sus características son, uno, el periodo de expansión. Ahí tenemos las subidas. Cuando empieza a recuperarse la economía que había bajado, empieza a recuperar. Expansión se le llama. Periodo de contracción. Contracción significa que hay una disminución, ¿no? Una caída, pero no una caída normal, una caída brutal, ¿ya? Sí. De igual modo tenemos la característica de que todo lo que se da en el ciclo económico, gracias a una serie de instrumentos, puede ser cuantificable. ¿Para qué? Para tener una visión de qué ha pasado con la economía en ese tiempo, en ese tiempo. ¿Ya? Esa es una característica también. Y tercero, que esta cuantificación se va a dar de las variables macroeconómicas. ¿Cuáles son ellas? El PBI, ¿ya? El PBN, el PNN, el ingreso nacional, etcétera, ¿no? Así como el empleo, la inflación, ¿ves? Entonces todo esto se llama el ciclo económico. Y ahí está, en una sola imagen, el ciclo económico, mira. Ahí vemos, vamos a encuadrar mejor para que se vea más claramente este asunto. Mire, ahí está, ¿ves? Este es un ciclo económico. Este es otro ciclo económico, ¿ves? En tiempos diferentes. En el primero identificamos la etapa de expansión, que significa que la economía ha empezado a recuperarse, mira. En esta parte de la expansión aumentan las empresas, crece el empleo, los salarios aumentan, el nivel de vida mejora el nivel de vida. Poco a poco se ve esto, ¿ya? Y segundo, sería llegar a la cúspide, llegar al momento del auge, que es este punto exactamente, mira, la cima, la plenitud, ¿no? El éxtasis, el punto más alto del ciclo económico lo constituye el auge, apogeo. Pero como estamos en el capitalismo, es clásico desde los inicios de la crisis capitalista ver que después del auge, después del apogeo, inmediatamente se presenta otro fenómeno
llamado la caída. La caída. Y esa caída inmediatamente se le conoce como, voy a poner acá ya, se le conoce a esta caída, se le conoce como crisis. Crisis. ¿Ya? Y cuando sigue cayendo, ¿no? Recesión. Y cuando cae máximo ya al punto máximo se llama depresión. Depresión. Entonces tenemos la crisis, tenemos la recesión, que se relaciona mucho a lo que es el estancamiento. No hay crecimiento, ¿no? Más bien la tendencia es a disminuir. Y cuando disminuye máximo, máximo ya no hay más que caer ya, se llama depresión. Y de ahí nuevamente se inicia la expansión, llegando al auge. Inmediatamente la crisis, hay un estancamiento con tendencia a bajar y baja tanto de que llega hasta la depresión. ¿Ves? Profesor, son 1, 2, 3, 4, 5 etapas del ciclo económico capitalista. A ver, en una economía planificada, ¿se puede dar el ciclo económico? En una economía planificada, ¿se puede dar el ciclo económico? A ver, pregunta por ahí. ¿Se puede dar el ciclo económico en una economía planificada? ¿Sí o no? Sí, está abierto el chat. Estoy esperando sus respuestas, jóvenes postulantes. En una economía planificada se puede presentar un ciclo económico de expansión, auge, crisis, recesión, depresión. Economía planificada significa que el Estado controla todo, todo controla, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, el Estado tiene que saber, ¿no? Que hay, imagínate, 6 millones de habitantes, imaginémonos. Por lo tanto, la producción del Estado no va a ser de 20 millones ni 100 millones, ¿no? La producción del Estado, como es planificada, se va a dedicar a producir esos 6 millones de productos para las 6 millones de personas. Entonces, estamos frente a una economía planificada cuya dirección recae en el Estado. Entonces no va a haber una época de auge, sino va a haber va a ser una línea horizontal. Así es. Profe, ¿por qué no va a haber crisis? Porque no hay excedentes. En cambio, en una economía capitalista sí hay excedentes. Uno dice, ¿cuántos habitantes hay? 6 millones, ya. Entonces, para que salgan más baratos los productos, voy a producir 100 millones. ¿Qué 100 millones tanto? Sí, porque así garantizo de que esa camisa que cuesta 20 soles normalmente en la fábrica, cuando produzco 100 millones, me salen a 5 soles cada camisa. O sea, en la economía libre de mercado, los empresarios deciden qué hacer, cómo hacer, cuánto hacer, etcétera. En la economía planificada, el Estado dirige y no se presenta épocas de crisis, ni recesiones, ni depresiones, porque todo está en función a la población. Pero para que mejor se entienda, voy a pasar a explicar este punto, ¿ya? Si es que nadie se preocupa, todos vamos a ir poco a poco viendo, ¿ya? Si tengo acá dos respuestas en el chat a la pregunta. Característica de los ciclos. Primero, que los ciclos son recurrentes. Significa que se presentan varios ciclos, ¿no? Entonces, cuando se habla de recurrencia, se dice que se presentan en el tiempo. O sea, y no son periódicos, o sea, no se presentan cada 10 años, no se da eso. Cada ciclo tiene un periodo de duración particular, 4 años, 3 años,
Otros han demorado 10 años. Algunos han demorado 60 años. O sea, no son periódicos. Sí, su ocurrencia es tarde o temprano. Uh-huh. Y esto se debe a la misma dinámica. ¿Dinámica de qué? De la economía de mercado. Ya no es una cuestión que obedece pues a la suerte, a la mala suerte, ni al castigo divino, ni nada de eso, sino que obedece a la misma estructura, a la misma naturaleza de la economía capitalista, donde los empresarios, en su afán de conseguir más dinero, más ganancias, ¿qué hacen con la producción? A, disminuyen la producción. B, hacen una producción de acuerdo a la población. O C, enrumban hacia una superproducción. A ver, ¿cuál es la respuesta? A, B o C. A, B o C. Repito las alternativas. A, estamos hablando de la causa de las crisis, ¿no? Las causas. A, la producción normal, la misma de siempre, nunca cambia. Letra B, una producción solo de acuerdo a la población. Si hay 10 millones, se produce 10 millones de pares de zapatos. Bueno, con un más menos, ¿no? Y la letra B, y la letra C es que la producción es descontrolada, cada uno hace lo que quiere y produce demasiado para obtener más ganancias, llamada superproducción. A, B o C. Muy bien. Evelyn, gracias. Mel. A ver, ¿quién más se anima a dar las claves? A, B o C. Esperamos sus claves, muchachos. Lancen, por favor, sus claves para conocer si nos estamos entendiendo o estamos quizás en diferentes lógicas. Gracias. Meili, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Ya tengo 3 claves. Y ahorita somos más de 25, somos acá. Tengo que tener unas 5 claves por lo menos, ¿no? 5 respuestas a mi solicitud, por favor. Uh-huh. Bien, entonces, esa es la clave correcta, ¿no? Que las crisis, ¿no? Que son las etapas más duras del ciclo económico, se presentan debido a la ambición de los capitalistas de ganar más, produciendo incontrolablemente. Porque la lógica de ellos es que a mayor producción, ya no 5.000 camisas, sino 5 millones de camisas, ¿no? Producción en masa, sucede que los costos de producción van a bajar. Y al bajar los costos de producción, sus ganancias se disparan, pues, se disparan enormemente. Así va a suceder en el capitalismo, ¿no? Hay ejemplos que podemos mencionar. En el caso de los países de vía de desarrollo, se presentan con mayor recurrencia. O sea, en los países pobres, las crisis son más incidentes, se producen con más frecuencia que en los países capitalistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿en dónde es más destructivo la crisis económica? ¿En los países pobres, en los países en vía de desarrollo o en los países desarrollados? A ver, ¿en cuál de los dos? ¿Dónde es más destructivo? Por ejemplo, acuérdate de la crisis del 29. Acuérdate de la crisis del 29. ¿Dónde fue más destructivo? A ver. Uh-huh. ¿Ya? Sí, exactamente, ¿no? Las consecuencias más fuertes son en los países pobres, uh-huh, y vienen de los países desarrollados. De ahí viene la crisis. Y se prolonga con el famoso efecto dominó
a los países pobres. Así es, no olvidarse de ese punto. Ujú. Otra característica es la diferencia de amplitud. Primero, los ciclos no son iguales, hemos dicho. Los ciclos son de diferente duración. Hay ciclos que duran 3, 4 años, otros duran 10 años, otros duran 60 años. Y el ciclo se contabiliza de cima a cima. La cima es este punto de acá. Miren, esta es la cima, esta es la cima. ¿Ya? Y aquí está la otra cima. Mira, ¿ves? Entonces, este es el círculo. Voy a encuadrar el círculo, de acá a acá es, mire, ¿no? De acá hasta acá es el ciclo económico. Este es un ciclo económico. ¿Ya? Y después viene otro ciclo económico acá. Otro ciclo económico, ¿ves? Antes ya hubo otro ciclo económico acá. Ahora, depende del tiempo que le coloquemos un nombre, ¿no? Sí, hay ciclos Kondratiev, ciclo juglar, Kitchin. O sea, hay tres tipos de ciclos, ¿no? Unos cortos, medianos y largos. Así se van a llamar los ciclos. Sí, en los países en vía de desarrollo, ¿no? Los ciclos se han presentado con menor amplitud, o sea, que duran corto tiempo, 4 o 5 años. Pero ni bien pasa 4 o 5 años, aparece otro de 4 o 5 años, otro de 4 o 5 años, así. Van apareciendo ciclos económicos cortitos, 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 ¿ya? En cambio, en los países desarrollados se han encontrado ciclos que duran hasta 60 años, lo cual le da pues una estabilidad al país, ¿no? Le da una estabilidad al país. En cambio, los países pobres están de crisis en crisis. Crisis, 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 crisis. Los países desarrollados, 10, 20 años, 30 años crecimiento. 10 años de auge, apogeo, 15 años de auge, y después viene la crisis. Y otra vez se recuperan, otra vez 20, 30 años de crecimiento, auge, 20 años más, crisis, y se da otra vez así. O sea, los países que menos problemas tienen en cuanto al ciclo económico son los países desarrollados, que son los que se han adaptado mejor a este sistema capitalista, por eso vemos menos consecuencias en ellos. En cambio, en nuestro país, ¿no? Nuestro país cada vez más desempleo, quiebra de empresas, ¿no? Cada cierto tiempo. Por ejemplo, el año 2019, el INEI informó que habían quebrado 70.000 empresas en el Perú. Imagínate cuando vino la pandemia, la cantidad de quiebra de empresas fue 3, 4 veces más grande, al punto de que el desempleo se colocó en casi 6 millones de desempleados. Y entramos en una crisis terrible en la historia nacional debido a un factor externo, ¿no? Llamado la pandemia. Así es. Ya, sigamos. Ahora, la diferencia de intensidad. Ahí tenemos, por ejemplo, la expansión o contracción. Ese crecimiento y esa disminución se debe a las variables macroeconómicas. Mire, ¿qué dice? Dice uno, que en los países con mayor índice de crecimiento económico, ¿ya? O sea, incremento de la producción, la expansión es más prolongada que la contracción. Ejemplo, mira, voy a hacer un dibujo, ¿ah? Esta es la expansión, mira. Mira, mira. 10, 20, 30, 40 años. ¿Ves? La expansión. Llega al auge, y de ahí se da la crisis. Así se da la crisis. Así, así. ¿Ve? 1 año, 2 años, 3 años y se recupera nuevamente. ¿Ve? Se recupera nuevamente. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y así, hasta acá. Y luego otra vez el auge y otra vez la crisis. ¿Ves? Y así. Ese es el mecanismo, el funcionamiento
del ciclo económico en los países desarrollados, países potencias, ¿sí? ¿Ya? Uh-huh. Entonces, claro, la pendiente es más suave, ¿no? A lo largo del tiempo es más suave en los países desarrollados. En cambio, en los países menos desarrollados, en los países, sí, dice, tanto la fase expansiva como la fase contractiva tienen una mayor pendiente. ¿Cómo es eso? Así más o menos, mira. Así más o menos, ¿no? Esta es la fase de expansión. Mira, tiene que ser igual a la fase de contracción. ¿Ves? Igualitos. Ajá, así, ¿ves? O sea, de acá hasta acá, imagínate que sea pues 2 años. Y de acá hasta acá, 2 años más. 2 años más. ¿Ves? O sea, el crecimiento es rápido y la caída es rápida también. Dura 2 años. En cambio, en los países desarrollados se da hasta 60 años. 60 años de bienestar, de apogeo, ¿no? De crecimiento, mejor dicho. En cambio, en los países pobres, en los países que su actividad económica es pobre, como el Perú, la crisis o el auge se vive 2 años de auge, ¿no? El apogeo del guano, del salitre, el apogeo del petróleo, del oro, del gas, etcétera, ¿no? Pero al poco tiempo vemos la caída de la producción. ¿Ves? Así se va a dar. Ese es el ciclo, mira. Ahí está el ciclo económico, ¿ya? Entonces voy a pasarles un material para que vean ustedes cómo se da esto del ciclo económico. Ya, en este momento les voy a compartir los ciclos económicos. Ciclos económicos. Vamos a ver. Ya, aquí está. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, escribes sin errores y tus mensajes son... ¿En qué fase del ciclo económico estamos en el 2020? Para llegar a esta respuesta, vamos a ver los siguientes puntos. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? El comportamiento humano y la economía. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? ¿Cómo se mide la economía? La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, o también conocido en algunos lugares como el Producto Bruto Interno. En inglés se le conoce como el Gross Domestic Product. El PIB está compuesto por la suma del consumo de los hogares. Aquí podremos tener compras de diferentes bienes y también compras de diferentes servicios. La inversión de las empresas, aquí podemos tener por ejemplo una gran inversión como un aeropuerto o algo un poco más pequeño como una tienda de venta de productos. El gasto público, aquí podemos tener algo tan simple como la construcción de una carretera, un nuevo puente o una gran inversión de un nuevo hospital con lo último en tecnología. Y las exportaciones e importaciones que tiene cada país. Finalmente tendremos la siguiente fórmula, donde C es el consumo de los hogares, I la inversión privada, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. El crecimiento económico tendría el siguiente aspecto, donde en el eje X tendremos al tiempo, en el eje Y tenemos al PIB, el cual va oscilando con el pasar del tiempo. Pero ¿por qué surgen estas oscilaciones? ¿Por qué surgen estas subidas y bajadas? Esto se debe al comportamiento humano y la economía. El ser humano es quien afecta directamente a la economía, y es su confianza, ya sea positiva o negativa, frente a lo que sucede a su alrededor, la que conlleva a tomar diferentes decisiones. Algunas pueden ser buenas, otras malas, y algunas también irracionales. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? El ciclo económico se divide en 4 fases: expansión, desaceleración, recesión y recuperación, con sus respectivos extremos, la cima o auge y el fondo o valle. Cabe resaltar que podemos encontrar estos ciclos con diferentes nombres. Expansión.
La demanda de los hogares va en aumento. Hay un consumo sostenible en los hogares. La demanda de las empresas también va en aumento. Debido al consumo de los hogares hay más inversión, más contratación de personal, por lo que aumenta el empleo y también aumenta la producción de forma sostenible. Las personas tienen más confianza y hay más empleo y un mejor salario con una mejor remuneración. CIMA. La demanda de los hogares está en máximos históricos. Las personas empiezan a comprar autos y casas. La demanda de las empresas está como nunca antes, se contrata más personal y la inversión privada está en auge. Las personas tienen una gran confianza, ya que los salarios están en niveles máximos. Pero algo sucede en este punto. La demanda de los hogares ha sido tan grande que los precios han comenzado a subir. Las personas, debido a su gran confianza, han comenzado a endeudarse. Y las empresas también. Están realizando inversiones muy riesgosas, abriendo nuevas tiendas o fábricas para satisfacer la gran demanda. Y finalmente, en algún punto, todo esto lleva al colapso. Desaceleración. La demanda de los hogares baja. Los precios están muy elevados y las personas empiezan a comprar menos. La demanda de las empresas disminuye. Las empresas contratan menos personal que antes, así es que empieza a haber desempleo. Las personas tienen una menor confianza y los salarios comienzan a bajar. Recesión. La demanda de los hogares está en mínimos. Las personas solo gastan lo necesario y ahorran lo poco que tienen. La demanda de las empresas es casi nula. Las empresas han dejado de contratar personal, cierran locales y algunas empiezan a quebrar. El desempleo está en máximos históricos y las personas no tienen confianza en el futuro. Fondo. Se da en algún punto donde los bancos han dejado de dar préstamos a personas con riesgo de impago. La cantidad de empleados es solo la necesaria para cubrir la demanda actual y las empresas que deben quebrar lo han hecho. Recuperación. La demanda de los hogares sube levemente. Las personas reanudan sus compras con cierto temor y escepticismo. La demanda de las empresas también comienza a aumentar. Nuevamente aparecen nuevos puestos de trabajo y comienzan a incrementar su producción aún con temor. Las personas, aún con cierta desconfianza, comienzan a tener unos gastos muy medidos, para finalmente volver a repetir el ciclo. ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? En la realidad, los ciclos no se presentan de forma perfecta como lo explica la teoría, sino que tienen la siguiente forma, con sus alzas y bajas imperfectas y en periodos de tiempo más prolongados o más cortos. Pero la realidad es la siguiente. Y solo para poner en contexto, veamos qué sucedió en los años 30 durante la Gran Depresión. Como podemos observar, el crecimiento y el desempleo fue muy duro durante estos años, y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 2 años después de iniciada la Gran Depresión en 1929. El peor registro de la historia de crecimiento se tuvo en el año 1932 y el peor registro de desempleo de la historia se tuvo en el 1933. Durante la crisis del 2007 y 2008 tuvimos el siguiente panorama y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 1 año después de iniciada la crisis. Esto fue una nada si lo comparamos con la Gran Depresión de los años 30, ¿verdad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? Como podemos notar y percibir, estamos entre un ciclo de desaceleración y recesión. Y esto es muy visible en la economía, es algo que pueden percibir las personas. Actualmente hay muchas tiendas o locales cerrados. Grandes sectores, como el sector de las aerolíneas o el sector de los cruceros, están totalmente paralizados. Y podemos ver una gran cantidad de desempleo, y no es necesario aquí enseñar estadísticas. Poco a poco los países están reanudando su actividad, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto demorará este ciclo? ¿Qué debemos hacer en los ciclos? Durante los periodos de desaceleración y recesión, debemos ser muy cautelosos con las deudas, evitar pedir créditos a largo plazo, cuidar el empleo y tener cuidado con los cambios de empleo, buscar nuevas formas de ganar dinero, buscar nuevas oportunidades para un negocio. Durante los periodos de recuperación y expansión, es el momento ideal para iniciar un negocio novedoso, tener unos gastos más conscientes y bien pensados, buscar un empleo mejor remunerado y con un mayor margen de deuda permitirse tener activos que generen valor. En la siguiente parte vamos a ver el ciclo bursátil, qué sucede con la bolsa de valores.
¿Qué hace el gobierno durante todo esto? ¿Y qué debemos hacer desde el punto de vista de las inversiones en bolsa? Bien, en este material, en este video hemos observado de manera gráfica, ¿no? Con dibujos y a colores, hemos visto las etapas del ciclo económico, que es lo que vamos a seguir explicando. ¿Ya? Entonces voy a colocar este material, lo voy a colocar aquí en nuestra diapositiva. ¿Ya? Acá lo estoy colocando en este momento. Video. Para que ustedes lo estudien, lo vean ya con mayor calma. Con mayor calma puedan apreciar esta explicación, que los dibujos nos facilitan la comprensión, ¿no? Los dibujos, los colores. Mientras va explicando y va colocando esos gráficos, creo que se hace más sencillo todo, ¿no? Ahora, otra característica del ciclo económico es la forma ondulatoria. ¿Por qué tiene esta forma? Porque hay altas y bajas, ¿no? Hay apogeos que se grafican con una curva elevada y hay descensos que se grafican con una curva en disminución, ¿no? En descenso. Entonces tiene una forma, como dice la gráfica, tiene una forma ondulatoria, ¿no? Se distinguen dos partes principalmente ahí. Una hacia arriba y otra hacia abajo. La que es hacia arriba es comprendida, conocida como la expansión. Expansión, ¿ya? Es la que vemos acá en pantalla. Voy a colocarla mejor. Esta es la expansión. Aquí está. Este es, ¿ya? Y la contracción, que vendría a ser ya lo contrario, ¿no? La diferencia. La contracción es la disminución, la caída, es esta de acá, ¿ya? De ahí encontramos las dos partes más importantes del ciclo económico. Cuando se recupera, cuando hay las mejoras esperadas, ¿no? Sube el empleo, mejora la producción, los ingresos también mejoran. Es decir, se vive un bienestar general. Eso principalmente se da en los países desarrollados, porque en los países pobres el bienestar general solamente es un enunciado teórico. En la realidad no existe el bienestar general. En todo caso es un objetivo, ¿no? Porque los beneficiados en un ciclo económico en el Perú y en países parecidos al Perú son los grandes grupos económicos, que será pues 100 familias, ¿no? 100 familias. Las millones de familias restantes son súper perjudicadas, súper, eh, a ver, desfavorecidas, ¿no? Desfavorecidas. Entonces ahí está la forma ondulatoria que se debe a la subida en la expansión y a la caída, que es la contracción. Contracción, ¿ya? Esa es la forma ondulatoria. Sí, las alzas y bajas corresponden a diferentes causas. A diferentes causas. Ahora, la concateneidad, esta se refiere a que todas las partes del ciclo están conectadas. Y entre ciclo y ciclo también hay otra conexión. Hay que poner esto de acá, ¿ya? Existe una conexión entre ciclo y ciclo. Ahora, el final de un ciclo coincide con el inicio de otro ciclo. ¿Por qué, profesor? Porque es la naturaleza misma del capitalismo. El capitalismo no se puede salir de ese ciclo económico porque gracias a ello tiene permanencia, tiene duración, se garantiza la existencia del capitalismo. Porque después de una crisis económica, las empresas crecen, se desarrollan mejor que en la etapa anterior. O sea, las crisis sirven para renovar fábricas, máquinas, herramientas, renovar personal, renovar todo. ¿Y con dinero de quién? A ver, ¿con dinero de los privados o dinero del Estado?
Exacto, muy bien. Sí, sí, muy bien. Gracias, Indira. Evelyn, Meili. Sí, es dinero del Estado. Dinero de todos nosotros que el Estado utiliza para beneficiar al empresario. ¿Con qué argumento? Con el argumento archiconocido de que si la empresa se reanima, se recupera, va a dar trabajo, salarios, etcétera. Y por lo tanto, se va a recuperar la economía. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que en realidad el único que se beneficia de esa medida es el empresario, porque cada vez le quita derechos laborales a los trabajadores, amasando una fortuna nunca antes vista en la historia de los millonarios del mundo, ¿no? Porque cada vez las crisis son más graves. Por ejemplo, en esta última crisis que ha habido en el Perú de pandemia, ¿no? El Estado peruano ha desembolsado nada menos que 60.000 millones de soles para financiar a las grandes empresas, con el nombre de un crédito. Así dijeron, es un crédito. A ver, averigua cuántos están pagando ese crédito ahorita. Casi nadie, casi nadie. Lo cual se convierte automáticamente en un subsidio. El subsidio es el apoyo económico que le da el Estado a las empresas. Pero bueno, fuera pues, a las millones de microempresas. Las que han recibido este dinero son las grandes empresas, ¿sí? Grandes empresas de telecomunicaciones, transporte, construcción, bancarios, etcétera, han recibido pues cientos, decenas de millones para reactivar o reanimar su empresa que posiblemente estaría en problemas. En el caso de empresas que no han tenido problemas porque han seguido trabajando, que son las empresas de centros comerciales, farmacéuticas, clínicas, ¿no? Eh, funerarias, todas ellas han visto han hecho su agosto en plena pandemia. Sin embargo, muchas de ellas han recibido su bono. Entonces, así sucede en la actualidad. Esta concateneidad ratifica la forma de producción social. O sea, que la actividad económica nunca se detiene. Su detenimiento causaría graves problemas a la humanidad, como por ejemplo el hambre, la muerte en masa, etcétera. Y otra afirmación relacionada a la cuestión de concateneidad significa que el hombre siempre ha producido en relación con su sociedad. O sea, no se encuentra ningún trabajador que haya producido al margen de la sociedad. Pero hay un problema, ¿no? De que si todos hemos trabajado, hemos producido en relación a la sociedad, no siempre hemos recibido, ¿no?, un adecuado trato de la sociedad. ¿En qué sentido? Bajos salarios, casi cero derechos laborales, etcétera. O sea, trabajamos en sociedad, en colectivo. Pero a la hora de la distribución de la riqueza, ahí se ve el abismo que existe entre el trabajador y el empresario. Porque el empresario va a contabilizar ese mes quizás 2 millones de dólares, pero el obrero va a ver en su mano
700 soles, 800 soles, esa cantidad, ¿ya? Entonces, esa sería otra consecuencia de la concateneidad del ciclo económico. Entonces, todo lo mencionado hasta el momento hace de que la figura que vemos en el ciclo económico sea así, con altas y bajas, así como estamos dibujando en este momento. Estas son las fluctuaciones. Y que se producen de manera interrumpida desde hace casi 200 años. Se viene realizando estas fluctuaciones, ¿no? Desde que se da el capitalismo industrial, ya ahí aparecen las crisis económicas de gravedad mundial. Ahí está, ahí están las dos cimas, la tendencia al fondo, y ahí está el plano cartesiano con el eje de producción y el eje de tiempo, y ahí vamos a ver. Fase del ciclo económico. La primera fase es el cima. ¿Y qué es el cima, profesor? El cima es el punto más bajo del ciclo. ¿Sí? Ahí se da la culminación e inicio del siguiente ciclo. Muchos le llaman el punto inferior, muerto. ¿Qué es este? Miren. Ahí está. Este de acá es, miren, lo voy a señalar, aquí. Este es el punto muerto inferior. O sea, ahí termina un ciclo y empieza otro ciclo. En este punto. Sí, se llama cima. Cima. Entonces, es la actividad económica de más bajo nivel. ¿Sí? La producción es mínima. O sea, se produce solamente para sobrevivir, nada más. Si vamos a las empresas, visitamos las empresas, vamos a ver que están trabajando al mínimo de producción. Por ejemplo, si la empresa tiene un 100% de instalaciones, solamente se están usando el 10 al 20%, nada más. Lo otro está sin funcionamiento. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores. Solamente se trabaja para cubrir los costos fijos. Listo. Recalcamos que el empleo es mínimo. Se disminuyen las planillas. El desempleo se dispara el desempleo. Y tan grave la situación que los 3 turnos había, de 8 horas, se reduce a un solo turno. Generalmente en una fábrica grande se trabajan 3 turnos. Mire, el turno de la mañana, de 8 a 5 de la tarde. El segundo turno es de 5 de la tarde a... 5 de la tarde, hay que sumarle 8 horas a 5 de la tarde, 10 de la noche, hasta la 1 de la mañana más o menos. Y de la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, el tercer turno. Alguna vez he visto por ahí, ¿no? Cuando las fábricas hacían el cambio de turno. Sí. Una vez tuve la oportunidad de pernoctar en un local frente a una fábrica. Y a eso de las 2, 3 de la mañana empezó una bulla terrible en la calle. Y cuando salgo a ver, a las 2, 3 de la mañana, era mi primera noche en ese lugar, salgo a ver
Y al frente en la fábrica estaban saliendo cientos de trabajadores, 2, 3 de la mañana. Y yo preocupado, ¿no? Pensando de cómo llegarán a sus casas, porque a esta hora no hay mucho transporte. A 2, 3 de la mañana ya no hay mucho transporte, pero salían 100, 200, 300 trabajadores salían. Y así mismo como salían, estaban llegando. Llegaban. Veías por las calles cómo aparecían de la penumbra, de la noche oscura y silenciosa, aparecían así como zombies, ¿no? En la oscuridad. Pero eran trabajadores que estaban llegando para cubrir su horario extremo, ¿no? Que es de madrugada. Y estos trabajadores a las 8 de la mañana ya están saliendo a descansar a sus domicilios. Pero 8 de la mañana ya hay transporte y todo, ¿no? Entonces, en una etapa cima, solamente hay un turno nada más, que es el turno de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Seguimos, seguimos. Este es el cima, mira. Ahí está el cima. ¿Sí? ¿Qué pasa con los trabajadores? Sus ingresos se contraen, o sea, disminuyen. Si antes ganabas 1.000 soles, ahora con esta etapa de cima te van a pagar 600 soles. Y si no aceptas, pierdes tu trabajo. Entonces la mayoría acepta. La mayoría acepta trabajar por 600 soles cuando el salario mínimo era 1.000 soles. Lo cual ocasiona que todos los trabajadores, ¿no? En su gran mayoría, van a reducir el consumo y va a desaparecer el ahorro prácticamente. ¿Y por qué no pueden ahorrar? Porque la plata no les alcanza ni para comer. Ni para comer. Ya te imaginas el estudio, ¿no? El estudio, las academias se quedan vacías, los colegios ya desertan miles de estudiantes, ¿no? Las maestrías ya no funcionan, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué pasa todo esto? Porque la plata ya no alcanza y solamente se utiliza para productos básicos de primera necesidad, alimentos, llámese arroz, azúcar, frijol, carne no creo, ¿eh? Carne no creo, ¿no? El famoso Maggi, que le va a dar una esencia, un olor y un sabor a carne, ¿no? Como no hay para comprar carne, se compra Maggi. Y Maggi le da esa característica. Uh-huh. Si los precios caen, se produce una deflación. Esto se llama deflación. Los precios caen, uh-huh, y se reduce la demanda de dinero. Los inversionistas no vienen los inversionistas cuando estamos en la época de cima. De lejos están mirando. ¿Y qué miran de lejos? Miran cómo el país está quebrado, el país está sumido pues en la miseria, ¿no? Sumido en la miseria, en el atraso. Eso va a pasar. Uh-huh. ¿Listo? Seguimos. Ahora, vamos a ver la parte de expansión. Como es evidente, aquí es una etapa de ascenso. Hay dos tramos, ¿eh?, para identificar. El primer tramo es la reactivación. ¿Qué sucede ahí? Que las empresas empiezan a hacer inversiones, contratando personal, comprando materias primas, ¿no? Accediendo a los créditos, ¿sí? Es el inicio de la expansión, la reactivación en este caso. ¿Ya? Se reanima, por ejemplo, la producción, el empleo, los ingresos, el consumo. ¿Ya? Sí, aquí está completa la información. ¿Qué dice?
se está iniciando una recuperación de la producción general. De lo que antes se utilizaba el 10% de la instalación de la fábrica, ahora se usa el 50%. Se están proyectando a un 70%. Hay un crecimiento. Y si hay, esta sería una pregunta, ¿no? Si hay, mire, si hay aumento más de su capacidad instalada y hay mayor producción de bienes de consumo, ¿ya? Entonces, si más personas empiezan a trabajar, más personas van a poder comprar porque van a recibir sus salarios. Entonces, la consecuencia lógica es que el consumo y el ahorro tienen una cierta mejora. Los precios se recuperan. Ahí está el ejemplo. Ese es el boom económico. Ahí podemos encontrar el guano, el salitre, el caucho, ¿ya? Podemos encontrar ahí el petróleo, los minerales, el gas de camisea, etcétera. El boom económico entonces significa el crecimiento de la economía de manera extraordinaria, rápida. ¿Ya? Sí, ahí la expansión es económica brusca y prolongada. ¿Ves? Esa es la expansión. Ese es el boom económico. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, hay un crecimiento. O sea que hay un ascenso de la producción, ¿no? Las empresas rompen su producción mínima y aumentan su producción de bienes de consumo y de capital. O sea, si antes producían 5 alicates por día, ahora producen 50 alicates, 60 alicates, 100 alicates. ¿Ya? Igual en ropa, comida, medicina, etcétera, etcétera. Lo que se aprecia en esta etapa es que hay mejoras en todos los aspectos. Empleos, salarios, eh, inversiones, también regresan las inversiones, ¿ah? Van a regresar al Perú. El auge también se le llama prosperidad. Aquí, ¿qué sucede? Aquí la economía se aproxima a un momento de pleno empleo. O sea, está desapareciendo el desempleo. El desempleo desaparece y se usan todas las fuerzas productivas. Todas las fuerzas productivas se utilizan. Consecuencia, la producción alcanza su más alto nivel. Las empresas usan casi la totalidad de su capacidad productiva. Y como hemos dicho, se generan bienes de consumo y de capital. El stock aumenta. Si en la época en la época de expansión había un stock de 100 millones, en la época de auge hay un stock de 300 millones. Y ese es gravísimo, ¿eh? Ese es gravísimo. Porque lo que están haciendo los empresarios es saturar el mercado. Y una vez saturado, se avecina la parte más desastrosa de todas, que es la crisis económica. Observa.
Ujú. Bueno, todo lo que usamos cotidianamente aumenta, ¿no? La educación, salud, transporte, se incrementa debido a que nosotros los consumidores pedimos, ¿no? Que eso se inicie, ¿no? La educación presencial, la salud, el transporte. Ujú. Entonces, esta época que estamos analizando es una época de bonanza, apogeo, auge, desarrollo. Pero este apogeo no dura para siempre. El apogeo va a ser el preámbulo a la crisis económica, ¿sí? Porque ahí viene la parte que menos nos gusta por las consecuencias, son las crisis. ¿Y qué son las crisis, profe? La crisis es una fuerte perturbación en economía, en actividad económica de un país. Fuerte, fuerte, fuerte. Para hablar en sencillo, ¿ya? La crisis significa la caída brutal de la producción, el empleo, el consumo, los ingresos y la inversión. Esa es la crisis, ¿ya? Por eso acá dice que es un cambio drástico, violento, causado por diferentes, mire, unas internas y otras externas. Unas internas y otras externas. Repito, no todos los agentes son afectados de igual forma. Unos son más perjudicados, otros menos perjudicados. Ya, eso que quede claro en este momento. Mire, igual pasa con los países también. Igual pasa con los países. Dice que en una crisis, una caída violenta que reviste una mayor gravedad en la actividad económica de un país y encima se prolonga. Encima se prolonga. Uh-huh. Recesión. ¿De qué se encarga la recesión? Ah, profe, la recesión es cuando la caída de la economía es permanente. Uh-huh. Y siempre es vamos a decirlo, lo posterior a una crisis. Lo posterior a una crisis. Siempre, siempre, siempre. Ya sabes que hay desempleo, ¿no? Hay cese de trabajadores, se reduce la cantidad de trabajadores en las fábricas. Uh-huh. Algo también que destaca y que hay que comentar es que los precios tienden a bajar periodo tras periodo. ¿Y por qué bajan? Porque la gente no compra. La gente no está comprando ropas, no está comprando zapatillas, no está comprando sombreros, sacos, corbatas o vestidos. La gente está comprando alimentos. Alimentos. ¿Ya? Por esa razón es que al no comprar nadie los productos limeños, la ropa, por ejemplo, entonces los precios bajan, ¿no? Hay una deflación. Sí, las inversiones se van. Las inversiones agarran toda su plata y se van a su país de origen a que lo protejan. Ahora, ninguna economía va a ingresar a un periodo permanente de caída libre. En algún momento va a tocar fondo. Cuando toca fondo, ahí cambia de nombre ya. Ahí se llama la depresión. La depresión, cuando cambia de nombre, ¿ah? ¿Sí? Porque en este momento estamos en la recesión. Ya, cuando toca fondo el ciclo económico, a eso se llama depresión. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosa es la recesión? Simplemente es una contracción de la actividad económica
caracterizada por su debilitamiento en amplitud y por su corta duración. Eso es. Ahora, la depresión es el punto más bajo de todo el ciclo económico. Las empresas se declaran en quiebra. En quiebra. Sí, son reducidos a niveles de empleo de recursos productivos. Los productores desanimados, desconcertados, no quieren correr riesgos en inversiones. Ahora, los despidos masivos, ¿ya?, aumentan y los salarios llegan a los niveles más bajos en la historia salarial. Entonces, también se le llama cima. Ahí está, ¿ves? La depresión. Aquí tengo ya todo el ciclo económico con todas las partes, ¿no? Siempre acá al costado colocar pues el eje de la producción y aquí al costado tenemos el tiempo de ejecución. Esta es la expansión, el auge, la crisis, la recesión, la depresión. De eso se trata este punto que estamos estudiando. Un segundo, por favor, un segundo. Bien, aquí podemos observar, ¿no?, el ciclo económico con puntos azul, punto alto de crecimiento, y el rojo, punto bajo de crecimiento. Miren, ¿no? Miren los países cómo han ido creciendo y decreciendo, ¿no? Ahí están en el punto rojo y la línea punteada, que sería la zona de equilibrio. Ahora, ¿cómo se clasifican los ciclos económicos? Están los ciclos cortos. Ahí está Joseph Kitchin. Este científico estudió pues, los ciclos económicos que van de 3 a 3 años y medio y son recurrentes en países subdesarrollados. Al ciclo Kitchin también le llaman ciclos pequeños o cortos por su duración. Entonces, el científico acá que debemos recordar de 1929 es Joseph Kitchin. El segundo es el de los ciclos intermedios. Y los ciclos intermedios lo va a plantear el famoso científico Joseph Clemente Juglar. Sí, este hombre afirma que hay ciclos medianos, ¿ya?, que van entre 9 a 11 años, desde la Revolución Industrial. Entonces, su nombre completo es Joseph Clement Juglar. Sí, los ciclos largos. Este es Kondratiev. Este es un científico ruso que establece que las crisis duran 48 a 60 años. Así que no hay que hacer los problemas. Porque es un... Acá. Estos son los países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados. Bien, este sería un último material para que puedan ver las crisis económicas, porque es el tema que vamos a entrar en este momento. Ya, aquí les comparto en este instante. A ver, cerramos esto.
y ponemos esto. A ver, ¿qué tal? Se dice que Perú debería seguir el modelo minero de Bolivia, que estatizó las empresas mineras con el fin de tener más recursos para reducir regional, la economía y la sociedad. Algunas crisis estuvieron vinculadas a epidemias. Muchas estuvieron localizadas en lugares y momentos muy específicos. Y también hubo otras que duraron mucho tiempo, cambiando radicalmente las regiones donde se produjeron. Vamos a dar un paseo por las principales crisis sufridas por la cultura occidental desde la Edad Antigua a la actualidad. La primera en la que nos detendremos nos lleva al siglo III después de Cristo, en pleno Imperio Romano. Se la conoce como Crisis del siglo III y duró casi 50 años, desde la muerte de Alejandro Severo en el 235 hasta el ascenso de Diocleciano en el 284. Fue un periodo inestable marcado por fuertes amenazas externas y por numerosos intentos de usurpación imperial, con un efecto crítico sobre la economía. El imperio adolecerá de hiperinflación crónica derivada del exceso de acuñación de monedas, con cada vez menos porcentaje de plata y oro, monedas que los emperadores usaban para pagar a sus desleales legiones. La población dejó de fiarse del valor de estos denarios y comenzó a atesorar los más antiguos que tenían mucho más mineral precioso. Los impuestos comenzaron a cobrarse en especie, y el comercio acabó funcionando por trueque. Todo el sistema se tambaleará. Diocleciano sustituye el denario que prácticamente no contenía plata por una nueva moneda, el argenteus. Pero el Imperio Romano de Occidente ya no logró recuperarse de la crisis del siglo III. Las reformas de Diocleciano incluyeron un ambicioso plan fiscal que provocó el progresivo abandono de las ciudades en favor de las villas rurales que tendieron a ser autosuficientes, haciendo menguar el comercio regional. La economía y la sociedad evolucionarán hacia formas cada vez más feudales, en un lento pero continuo camino hacia lo que se conoce como Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, salió con más fuerza de esa crisis del siglo III, aunque en los tiempos del emperador Justiniano vivió un brote de peste bubónica entre el 541 y el 549, conocido como la plaga de Justiniano. Se calcula que causó entre 25 y 50 millones de muertes. Esta peste volvería de forma recurrente hasta el 750 y se extendería por Europa occidental, Asia y África. La peste desarticuló totalmente la economía. Los salarios se dispararon ante la falta de mano de obra, lo que tuvo como consecuencia una hiperinflación que durará decenios. Amplias zonas de territorio se quedaron sin explotación agrícola, desatándose plagas de langosta. Sin embargo, fue otro brote de peste bubónica, la peste negra, de 1346 a 1353, la epidemia más devastadora de la historia de Europa. Algunos autores afirman que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. La peste negra cambió el mundo para siempre. El feudalismo, en torno al cual se organizaba el mundo, se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, se produjo un aumento notable en los salarios. Mucha gente emigró a las ciudades desde el campo. Los campesinos que quedaron pudieron cultivar tierras mucho más extensas. La Edad Media se acababa para dejar paso a la Edad Moderna, y entre medias, el Renacimiento, donde se quiso poner al individuo en el centro de todo. Algo paradójico, pues nunca se mató más en nombre de Dios que en los siglos XVI y XVII. Hacia 1600, Europa ya se había recuperado de los efectos de la peste negra del siglo XIV, superando los niveles poblacionales de antes de la plaga del XIV. Sin embargo, la situación se estanca en el siglo XVII debido a 1. Las graves consecuencias de las guerras continuas en Europa como la Guerra de los 30 años, las guerras navales anglo-neerlandesas, las guerras de religión entre católicos y protestantes y las revueltas de carácter civil, especialmente en Inglaterra y Francia. 2. La producción agraria alcanzó sus máximos en Europa en la década que va de 1570 a 1580. Sin embargo, después iniciará un descenso continuado. 3. A las hambrunas y epidemias propias de este siglo, que afectarán con especial violencia a las ciudades y ciertas zonas de Alemania o Castilla, con fuertes retrocesos demográficos. En este siglo XVII comienzan a aparecer las crisis financieras. Por ejemplo, la crisis especulativa de los tulipanes en Holanda. La fiebre de los tulipanes hizo que estos llegaran a alcanzar precios desorbitados. Un solo ejemplar de una determinada especie de tulipán, el Semper Augustus, llegaría a costar unos 6.000 florines, el equivalente a 40 sueldos anuales de un trabajador medio. El continuo ascenso de los precios creó una burbuja,
hasta que en 1637 la tendencia se invirtió y el mercado se fue a pique, arruinándose muchas personas que habían invertido en los bulbos de esta flor. El siglo XVIII supone la superación de la crisis del siglo anterior gracias a la afluencia de metales preciosos desde América, a la mejora de sus rendimientos agrícolas por la introducción de nuevas plantas como el maíz, al aumento del comercio, en especial entre América y Europa, y la monetización de la economía, pues ya casi todo se paga con dinero. En Europa aparece el papel moneda y se crean los primeros bancos nacionales. En el 18 también hubo algunas crisis como el estallido de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur de 1720, que tenía el monopolio en Inglaterra del comercio con las colonias españolas de América. El valor de sus acciones se disparó muy por encima del real en apenas 7 meses. Cuando la tendencia se invirtió, los precios se hundieron, muchos de los bancos quebraron y la economía se desmoronó. Miles de inversores, como Isaac Newton, se arruinaron con el estallido de esta burbuja. A finales del 18 y principios del 19, la Tierra deja de ser la principal fuente de riqueza. Un nuevo proceso de transformación, conocido como la Revolución Industrial, eclosiona en Gran Bretaña y se va expandiendo por los Países Bajos, zona norte de Francia, Alemania y Estados Unidos. Se implantará un sistema industrial capitalista asociado al liberalismo económico y político que genera modelos diferentes de depresión económica. Aparece el movimiento obrero. Pero por otra parte, es el momento en el que algunos teóricos demonizan la intervención del Estado en la economía tratando de proteger el interés económico del individuo y abogando por el libre comercio y la ley de la oferta y la demanda. Las crisis del siglo XIX fueron muy numerosas. Por ejemplo, el pánico de 1825, un colapso bursátil que comenzó en el Banco de Inglaterra y que supuso una caída de las bolsas de valores en diferentes mercados de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. O el pánico de 1837, que ha sido catalogado como una de las 2 crisis más importantes de la economía norteamericana. Esta ola de pánico se originó el 10 de mayo de ese año en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar pagos en monedas de oro y plata. La profunda crisis económica duró 5 años de terribles tasas de desempleo. En la década de 1840, en Inglaterra tuvo lugar la conocida como Railway Manía, que no fue más que otra burbuja especulativa en torno a las acciones de las nuevas compañías ferroviarias, muchas de las cuales acabaron siendo simples montajes para desviar el dinero de los inversores a otros fines, fraudes o simples proyectos mal planificados. Muchos pequeños y medianos ahorradores se arruinaron con la caída del valor de sus acciones. En 1873 hubo otra crisis provocada por el hundimiento de la Bolsa de Viena y la sucesión de quiebras bancarias en los países industriales. La falta de capitales produjo el cierre de fábricas e industrias con el consiguiente aumento del paro. Los productos norteamericanos, argentinos y australianos, más baratos que los europeos, inundaron los mercados del viejo continente gracias a las mejoras en el transporte interoceánico. Al ser un 30% más económicos, provocaron el hundimiento de la agricultura europea. Los campesinos comenzaron a abandonar sus campos, buscando empleo en las ciudades, o incluso probando fortuna en otros continentes, en especial en América. Esta crisis favoreció la aparición de cárteles, que son alianzas de diferentes empresas dedicadas a producir lo mismo para eliminar la competencia. Los holding, que son sociedades financieras muy utilizadas por los bancos que invierten en diferentes empresas para controlarlas. O los trust, en el que varias empresas dedicadas a lo mismo se agrupan en una para hacerse con el monopolio. Por ejemplo, la Standard Oil Trust controlará en 1880 el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos, y la familia suiza Ritz se hará con los principales hoteles de Europa y Estados Unidos. El poder de estos grupos empresariales será tan grande que surgirán en muchos países, aunque sobre todo en Estados Unidos, leyes antitrust para dificultar o prohibir su creación. El Estado, como ha hecho siempre, aplicará políticas proteccionistas articuladas a través de aranceles, que obligan a pagar tasas a los productos extranjeros, consiguiendo así la protección de la producción nacional, ya sea agraria o industrial. Por último, el aumento de la presión de las cada vez más fuertes organizaciones obreras como sindicatos y partidos políticos llevará a muchos países, sobre todo europeos, a adoptar las primeras medidas políticas de protección social. Los empresarios también se agruparán en asociaciones patronales, tratando también de presionar más eficazmente a los gobiernos en su favor. La nueva economía se convertía en un factor más de la lucha política que ningún gobierno debía perder de vista. Durante los prósperos años 20, en Estados Unidos, los bancos y las empresas comienzan a emitir bonos y acciones presentándolos como productos de poco riesgo. Muchos pequeños ahorradores los adquirieron,
Otros pidieron préstamos a bajo interés para invertir en esas acciones. El jueves 24 de octubre de 1929, tras una caída de valores el día anterior y una sensación de inestabilidad, los inversores deciden vender sus activos de manera desesperada. El desplome y el pánico fueron suficientes para que la burbuja estallara y se iniciara la más devastadora caída del mercado de valores en los Estados Unidos. El crack del 29 dará lugar a una profunda crisis conocida como la Gran Depresión, que, con diferencias, dependiendo de cada país, prolongará sus efectos a escala mundial durante toda la década de los 30. A partir de 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, diseñará una política económica, el New Deal. Ahora el gobierno será mucho más intervencionista y tratará de sostener a las capas más pobres de la sociedad, reformando los mercados financieros para evitar nuevos cracks, dinamizando la economía. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, se inicia una etapa de crecimiento y reconstrucción que se extenderá de 1945 a 1970, impulsada por el Plan Marshall, en la que se ponen las bases para una fase de bonanza económica y de progresiva integración del comercio, facilitando y acelerando las transacciones a nivel planetario. Pero volverían las dificultades económicas. La primera gran crisis será la crisis del petróleo. Hasta 1973, el petróleo había sido una materia prima muy barata, que se consumía generalizadamente en todo el mundo. Sin embargo, el 16 de octubre de 1973, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, declara un embargo de combustible a los países que estaban apoyando a Israel durante la guerra del Yom Kippur, una guerra entre Israel y algunos países árabes. Estados Unidos era el primero de los aliados en la lista. Los precios se disparan en pocos meses, de $3 a $12 el barril. Posteriormente, tras la caída del Shah de Persia y la llegada al poder de Khomeini en Irán, se desata una subida de los precios de nuevo hasta los $34 el barril, y una guerra entre Irán e Irak. Esta subida brusca del coste en la principal fuente de energía generó una crisis internacional que aumentó los precios de los productos de consumo. Se deterioró la balanza comercial de los países no productores. Se redujo la actividad económica y aumentó el desempleo. Las crisis económicas seguirán sucediéndose. La crisis de la deuda en Iberoamérica en la década de 1980 hizo que la pobreza aumentase considerablemente en los países iberoamericanos. La crisis de la Guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, generó una subida en el precio del crudo e inestabilidad política y económica. También podemos mencionar las crisis financieras asiática y rusa en 1997 y 1998 respectivamente. Bien, este video es un poquito largo, ya le voy a dejar el enlace para que lo puedan ver completo. Está en el PDF el enlace, así es que vamos a culminar ya. Mire, culminamos con esta parte. Vamos a detallar que las crisis económicas son las más serias perturbaciones o anormalidades gravísimas del ciclo económico. De todo el ciclo, esta es la parte más grave, la más delicada, en la cual se da pues un desequilibrio, una perturbación, una caída, decimos brutal, de las variables macroeconómicas, que son 4 principalmente: la producción, el PBI, el empleo, ¿ya?, los ingresos y el consumo. Y evidentemente las consecuencias en la población humilde son catastróficas. Miles de muertos, cantidad de enfermos, tuberculosos en el Perú, ¿ya?, anémicos, ¿ya? La tasa de mortalidad se eleva, sobre todo en la niñez, en los recién nacidos. Madres anémicas dando a luz niños muy delicados que muchas veces no sobreviven. También debemos de mencionar pues los múltiples suicidios que se dan. En una época de descalabro económico, la mayoría, o bueno, un sector de la población se quita la vida. ¿Ya? Entonces esta es la situación que para otros es una ventaja. Mire, para la población humilde es una catástrofe, pero para los empresarios significa la oportunidad de renovar todo. Porque al cerrar la fábrica y declararla en quiebra, inmediatamente viene en su auxilio el Estado y le
le proporciona una cantidad de dinero que es el valor de una fábrica, pero nuevecita. Entonces el empresario recibe todo ese dinero, lo bien administra y aparece otra fábrica con maquinaria de última tecnología, instalaciones súper modernas, mientras que los trabajadores siguen abandonados a su suerte. Por esa razón decimos que la crisis económica no afecta igual a la gente, ¿ya? Y no es cierto también que todos estemos en el mismo barco. No es cierto eso. Algunos están encima del barco, otros están nadando, ¿no? Otros están en un bote. O sea, las condiciones son diferentes. La población no se puede igualar económicamente. Hay diferencias abismales que es necesario esclarecer, sí, es necesario plantear. Entonces, va a afectar a los dos sectores, ¿no? Al sector nominal y al sector real. Estos dos son afectados, sector real y sector nominal. El sector real se refiere pues a la producción, ¿no? Cae la producción, cae el consumo, el gasto disminuye, la inversión prácticamente desaparece, ¿ya? Y el sector nominal significa que la oferta monetaria disminuye, las reservas internacionales se van a usar para frenar la crisis, desaparecen, el crédito prácticamente es nulo. Nulo. O sea, el sector nominal se ve seriamente afectado, la cantidad de dinero, ¿no? Empieza a tener serios problemas. Ahora, esto se debe principalmente a los impactos económicos que generan el desempleo, porque un desempleado, pues, ¿qué dinero va a tener? ¿Qué crédito va a conseguir? ¿Quién le va a dar dinero de parte del Estado? Nadie. Nadie le va a dar dinero, ni siquiera del Estado, ¿no? La recesión, la paralización de la producción, el déficit comercial, la pobreza extrema, que cientos de años nunca le interesaba a nadie, a los pobres. Estos se mueren solitos, enfermos, abandonados, ¿no? Como vemos diariamente. Por donde vivo, hace poco, un indigente apareció muerto ahí en el pasto. Nadie dijo nada. Todos miraban, llegó la ambulancia, la policía, y no pasó nada. No generó una reflexión, ¿no? De que los que mueren así en el suelo, tirados, es el pueblo abandonado. Y encima el endeudamiento es gravísimo, ¿no? La dependencia se profundiza en época de crisis. No sé si te acuerdas de la crisis de la deuda de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo solucionó la crisis de la deuda de Andrés Avelino Cáceres? Fue entregando los recursos naturales a la familia Grace, el famoso contrato Grace. Belaúnde hace lo mismo con el acta de Talara. El acta de Talara. Y así, muchos tratan de solucionar la crisis endeudando y entregando nuestro país a la voracidad extranjera. ¿Qué características presenta la crisis? Uno, se manifiesta cada cierto tiempo. No se puede decir qué día se presenta la crisis, pero sí cada cuántos años, sí. Sí, se puede decir que la crisis dura tantos años, ¿no? De ahí va a venir otra crisis. Eso sí. Se puede decir, ¿no? Hay casos, ¿no? De los países grandes, los países desarrollados donde las crisis son cortas y los países subdesarrollados donde las crisis son prolongadas. Entonces, ¿qué hacen los estudiosos? Los estudiosos realizan toda una investigación más detallada de los ciclos económicos. ¿Para qué? Para intentar predecir en qué momento se va a producir esa perturbación, esa crisis económica, que es la más grave de todas. Se propaga. Las crisis se van a diseminar por toda la zona de influencia.
Por ejemplo, si es Estados Unidos quien entra en crisis, el Perú se vería seriamente afectado porque dependemos de ellos. Todo lo que ellos nos compran sostiene la economía nacional. Minerales, frutas, vegetales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la crisis de Estados Unidos del año 2007 y de la Unión Europea 2010. ¿Sí? ¿Qué pasó en esa crisis? Los bancos no tenían dinero. ¿Y qué pasa cuando uno tiene dinero? El banco quiebra y encima se traslada a la bolsa de valores, donde se produce la caída de las acciones de empresas industriales y bancos privados. ¿Ves cómo se disemina, cómo se difunde la crisis? No se queda en un solo país. Su intensidad varía, va a ser diferente, ¿no? El grado de desarrollo que tenga un país puede hacer que supere una crisis con mayor facilidad respecto a otra. Conclusión, los países desarrollados padecen crisis, pero lo superan rápidamente, mientras que los países en vía de desarrollo tienen mayores dificultades para superar las crisis, lo cual hace que la crisis sea prolongada. La crisis es prolongada en los países pobres. Entonces, de ahí deducimos que la intensidad de la crisis no es igual para todos los países, no es igual de ninguna manera. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Las causas internas o económicas, también llamadas endógenas, sí, son causas de carácter estrictamente económico. Y la número uno, la más importante, se llama de superproducción. Superproducción. Ojo con eso, ¿ah? ¿Y qué significa eso? Superproducción significa que los empresarios han decidido producir sin control, de manera excesiva. ¿Sí? Y si ya los mercados están llenos, no les importa porque van a contratar almacenes para guardar las mercancías. Y cuando todo el mundo se entera de que las empresas siguen produciendo, pero no tienen ingresos, no hay ganancias ya para la empresa, simplemente está sobreviviendo, esa noticia llega a la bolsa de valores y en la bolsa de valores la gente ya no compra ya. Y al no comprar, las acciones empiezan a bajar, bajan hasta su mínimo costo. Así es. Y genera pues una quiebra de empresas, como dice acá, ¿sí? ¿Ves? Cierre de fábricas. El desempleo forzoso. ¿Ves? Desaparece el crédito. Quiebran las industrias de todo tipo, las bancas y los centros comerciales. Así va a pasar en esta época. La supercapitalización significa que los empresarios, en su afán de más ganancias y compitiendo con otras, en vez de invertir en trabajo, invertir en materias primas, lo invierten en adquirir maquinarias supermodernas. Sí. Entonces, ellos van a invertir en computadoras, van a invertir en máquinas sofisticadas. La otra causa, la tercera causa, es la subproducción. Ahí se produce la caída de la producción que va a generar escasez de bienes y servicios, lo cual va a causar un incremento de precios que no te imaginas, ¿eh? ¿Sí? Ya está la subproducción, ya hemos dicho ya. Ahora viene el subconsumo. Entonces, como la gente no tiene ni para comer, ¿no? Le han bajado el salario, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar de consumir múltiples productos.
Las causas exógenas son causas externas, ¿sí? Por ejemplo, los fenómenos naturales. Son las inundaciones, las sequías, ¿no? Mientras que los fenómenos sociales son las huelgas, protestas, guerras civiles, guerras internas, fenómenos políticos, golpe de Estado, conspiraciones. Por ejemplo, este atentado a las Torres Gemelas hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, el 2001, se producía este fenómeno político-militar llamado atentado contra las Torres Gemelas. Algunos especialistas dicen que esto fue inventado por Estados Unidos para tener todo el apoyo de la sociedad norteamericana y viajar a Afganistán, tomar control de Afganistán, y etc. Mira, en el siglo XIX Perú enfrentó una de las graves crisis nacionales entre la guerra con Chile. Uy, fue terrible, ¿eh? Terrible fue la vida en esa crisis nacional. Aquí te dejo una infografía, un mapa conceptual de las crisis, y listo. Muy bien, marcamos las claves, a ver, ¿sí? Todos, a ver, vamos a abrir nuestro archivo. Aquí está nuestro archivo, voy a compartir en este momento y vamos a ver todo ello, ¿ya? Les comparto acá. Ahí está. Creo que todos lo vemos, ¿ah? Y en esta separata está los objetivos, la definición, las características de las crisis, las causas de las crisis, siempre identificará causas internas o endógenas. Ahí está la superproducción, la subproducción, el subconsumo, la supercapitalización. Las causas exógenas que ya hemos explicado. Fenómenos naturales, fenómenos políticos, sociales, crecimiento de la población. Este último punto está hecho desde este último punto está hecho desde el enfoque malthusiano. Malthusiano, esto del crecimiento poblacional es malthusianista. Significa que le echan la culpa a la población de una economía que ya no han podido hacer crecer. Así es, dicen, no, mucha gente hay desempleada, pobre. Y cuando se dan cuenta, la economía es atrasada. Es una economía de las más olvidadas y atrasadas del mundo. Entonces, ¿qué culpa tiene el pobre? Más bien el pobre es víctima de esa economía que es mal administrada, mal direccionada por parte de los políticos y empresarios peruanos. Entonces, tener cuidado con este tercer punto, mucho cuidado con ese punto, que es una teoría malthusiana. Tomás Robert Malthus, en el siglo XVIII, argumentó de manera falaz que la causa de los problemas son los pobres, cuando en realidad los pobres son los que sacan adelante las economías trabajando y trabajando. ¿Ya? 4. Las grandes descubrimientos e innovaciones del mundo. ¿Ya? Ahí está la teoría clásica socialista, los ciclos económicos. Aquí están los ciclos Juglar, Kitchin y Kondratiev, ¿no? Que es un ciclo prolongado. Bien, ahora sí, empezamos ya con nuestras preguntas. Número 1. Los datos sobre la venta de inmuebles nuevos en la capital reflejan que la situación económica está mejorando de forma muy notable en el último trienio. El crecimiento que ha experimentado esta actividad en el primer trimestre confirma que estamos en la fase D del ciclo económico. A ver, ¿quién me da la respuesta? Sí, ya están respondiendo por el chat. A ver, voy a constatar. Exacto, muy bien, Indira.
Correcto, Chantal. Exacto. Que bien, Mel, la letra C. Vamos a marcar la letra C. ¿Ya? Y dice así, la siguiente pregunta. La contracción de la actividad económica en su punto más bajo dice. Recuerda que la crisis es el inicio de la caída. La crisis es el inicio de la caída y tenemos, dice, repito la pregunta, la contracción significa caída, disminución. Ahora sí, ya, muy bien. Disminución, caída, ¿ya? Y esa caída llega a su punto más bajo, su punto mínimo, la máxima caída que puede haber. Ya algunos han dado la respuesta, no confundirse, por favor, ¿sí? Ajá, muy bien, Mel, muy bien. Sí, acá hay otro. Meili, correcto. ¿Quién más? Ya, entonces marcamos, ¿ah? Sí, el punto más, pero ya. Entonces, según nuestra, si quieren lo dibujo acá, si quieren lo dibujo. Miren. Ahí está. ¿Ves? Entonces acá está la reanimación, ¿ya? El auge, la crisis, la recesión, y aquí está el punto más bajo. El punto más bajo, como ya han marcado varios, se llama depresión. Muy bien, Indira. Así es, jovencitos, es la letra C. La 2 es la letra C que estamos marcando. Bien, entonces continuamos. Dice la pregunta 3. La pregunta 3 dice, los datos sobre la venta de inmuebles nuevos en la capital, creo que acá se repite, ¿no? Se repite la pregunta, ¿sí o no? A ver. Ya. Está mejorando de forma muy notable en los últimos trienios. El crecimiento ha experimentado esta actividad en el primer trimestre que estamos en la fase de... Sí, se repite, ¿no? Gracias, sí, gracias por confirmar. Se repite la pregunta, solamente han cambiado la clave nomás, ¿no? Sí, es la etapa de expansión, también la etapa de expansión, la letra D. Ya, gracias. Al hablar de la crisis de las economías precapitalistas, podemos generalizar que la causa principal sería... Precapitalistas, están hablando de la época, mire, del mercantilismo, el feudalismo, ¿no? O sea, recuerda que cuando hablamos de capitalista estamos hablando estrictamente de la cuestión de la producción, de la cuestión de la subproducción y la sobreproducción. Claro, mira, hay tres claves que son la misma. Tres claves que son la misma. Producción, subproducción y sobreproducción es la misma clave, ¿no? O sea, son razones económicas. En cambio, la letra B es precapitalista, ¿no? Y está enfocada desde el ángulo de la teoría malthusiana, que es la letra B. Esa es la clave, ¿ya? 5. China se ha consolidado como una economía orientada a la producción para la exportación. Sin embargo, los economistas coinciden en que para ellos es muy urgente consolidar un mercado interno que proteja al país de los riesgos del sector financiero, con lo cual debería aumentar, a ver, el mercado interno. Está hablando del mercado interno, ¿ya? Si es exportaciones, es hacia el mercado externo, ¿ya? Si es remuneraciones, solamente va a haber un aspecto nada más, que es el trabajador. Falta el empresario. También tiene que apoyar al empresario, ¿no? Apoyar al trabajador y al empresario. Ajá. Y si es importaciones, es el mercado externo también, ¿no? Por lo tanto,
la clave que debe manejar China para mejorar su mercado interno es aumentar el gasto público. Y aumentar el gasto público significa aumentar el salario mínimo legal. Destinar dinero a las empresas nacionales para de esa manera crear ese mercado interno sólido que pueda enfrentar cualquier crisis mundial. A eso se refiere, ¿ya? La letra B solamente está viendo una parte nomás, porque son varias partes que debe preocuparse el Estado chino en su afán de crecer. La 6 dice, la OEL se da la situación de crisis económica grave caracterizada por una disminución generalizada y sostenida en el tiempo, tanto de la producción como del consumo, y va acompañada de alto grado de desempleo y continuos cierres y quiebras de empresas. Un ejemplo típico es el de los años 30, una grave crisis económica global en los países industrializados, que fue especialmente grave en Estados Unidos, donde el PIB se redujo en un 35%, gravísimo, ¿eh? Gravísimo, ¿sí? Y la tasa de desempleo llegó al 25%. Ya me están dando las claves correctas, muy bien, felicito a los jóvenes que están marcando correctamente, porque es la letra B. Correcto, muy bien. 7. Los ciclos de mayor duración, o sea, 60 años de duración en los países desarrollados, son los estudiados por el científico ruso. El científico ruso, no, pero ese de mayor duración. Kitchen es el de menor duración, dice. Recuerda la explicación. Kitchen son los cortos, Juglar son los medianos y Kondratiev son los de 50, 60 años. Estos son los más largos que se dan en los países avanzados. Uy, acá hay una pregunta bien larga. A ver, leemos la pregunta. Los efectos económicos del último fenómeno, El Niño, parecen devastadores por la magnitud de los daños ocurridos en comparación con los de 1983, 97 y 98. No solo por los 107 fallecidos, que es lo más grave, más de 660.000 damnificados, 1 millón de afectados, miles de kilómetros dañados. Se debe referir a las carreteras, ¿no? 3 veces más que en el 97-98, 2.500 kilómetros versus 720 aproximadamente. Y centenares de puentes destruidos, sino también por el impacto en actividades productivas, sectores como la agricultura, pérdida de cultivos, comercio exterior, minería y las MIPES han sufrido, incluyendo el incremento de costos de transporte y logísticos. La educación ha perdido horas de estudios recuperables, también locales e infraestructura. El sector salud tendrá la labor adicional en el control de epidemias por agua emposada y en descomposición, insectos y plagas que acechan. Las cifras de reconstrucción no se conocen. Algunos mencionan hasta 15.000 millones de dólares. El Niño costero afectará nuestro crecimiento de este año, que no será de 3% a menos de 2%. Sí, de acuerdo al texto indicado, esta crisis se debió a qué causas? ¿Cuáles son las causas? A ver. Muy bien, Chantal. ¿Alguien más? Muy bien, Chantal. A ver, se habla de la naturaleza, se habla de los desbordes, inundaciones. ¿De qué está hablando? Problemas internos son problemas económicos. Problemas económicos, cuidado, no confundir. Problemas internos son problemas económicos. La letra C, pero si es externos y económicos, también ya se equivoca, ¿no? Sí, muy bien, Mel, muy bien, Indira, correcto, sí. Son causas externas. Endógena significa externa y son de origen de la naturaleza. Letra D. 9. De acuerdo a la teoría señalada por la separata, determine el verdadero o falso. Sí, 9. Vamos a ver.
un ciclo consiste en un periodo de expansión y otro de recesión y contracción con respecto al PBI, sí, verdadero. Las crisis económicas son grandes perturbaciones en el equilibrio económico caracterizado por una contracción, verdadero. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI, verdadero. El desarrollo económico es aquel aumento de la producción, pero también de las exportaciones tradicionales, verdadero. Letra A. Sí, letra A. Algunos ya están en la 10, miren. Fase de ciclo económico que se caracteriza por el estancamiento de la producción. Las reservas de mercancías acumuladas se destruyen, los salarios se dan en los niveles más bajos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Ajá, muy bien. Es la niveles más bajos, lo más bajo de todos, sí, se trata de una depresión. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante? Bien. Gracias. Muy bien, gracias por los comentarios que están haciendo. Sí, les invito a que revisen bastante la teoría, se familiaricen más con el tema, que para algunos seguramente es un tema nuevo, no hay ningún problema, estas confusiones son normales, pero en la medida que vayamos leyendo, vamos a ir familiarizándonos con este tema y lo vamos a dominar. Muy bien, creo que ya el profesor está esperando, hoy entró ya, un saludo.